Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, contanos un poco el fundamento de la aprobación. Buscamos sumar a un esquema que ya contiene la ley 26.206, en su artículo 2, el derecho pleno a la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y en el artículo 3 se ha incorporado lo que tiene que ver con la educación como servicio estratégico esencial. Esto busca atender de manera integral el sistema educativo. Hemos dicho hasta el hartazgo desde la pandemia que la presencialidad no es reemplazada por otro método, no lo reemplaza un cuadernillo, no lo reemplaza un Zoom, una videoconferencia, y esto es compartido no solamente por nosotros, también ha sido así por padres, madres, docentes, gremios, con lo cual creo que hay que apuntalar una medida de estas características que por sí sola, Fernando, no resuelve la presencialidad en las aulas. Aquí también tiene que existir voluntad, y eso es muy importante en toda la Argentina para mejorar los niveles que tenemos hoy de educación. Y la realidad es que hay una preocupación por esto, atento a que finalmente al Congreso entró un proyecto de estas características y ayer fue aprobado por el 58% de los legisladores nacionales. Claro, claro. ¿Qué establece básicamente para este rango de obligatoriedad, digamos, para que las aulas no queden vacías respecto a los docentes? ¿Hay alguna, digo, porque la penalidad es como que ya existe, digamos, respecto de descuentos, digo, bueno, cuestiones que hemos visto que diversos gobiernos locales afuera de la provincia, a nivel nacional, buscaron implementar y que terminan, bueno, en eso, en una disputa política, en más medidas de fuerza. ¿Cómo se hace para que esto pueda llegar a estructurarse y que funcione, básicamente, no? Sí. Lo primero, no estigmatizar la escuela pública, no estigmatizar a docentes, a no docentes, tampoco a los estudiantes, ¿no? Lo que sí hay que tener claro que las escuelas tienen que estar abiertas y que fundamentalmente los estudiantes tienen el derecho a educarse y tienen fundamentalmente para cumplir con ese fin tener presencialidad. Entonces, obvio que esto tiene que ir de la mano de salarios acorde a la situación económica que vive la provincia. Esto en Neuquén se da. La provincia, el gobierno de Rolando Figueroa ha otorgado, por ejemplo, lo que es el incentivo docente que eliminó el gobierno nacional. Eso significa entre un 10 y un 12% de los salarios. Por otro lado, también es cierto que hay que garantizar las escuelas en condiciones edilicias, la infraestructura escolar. Es cierto que hay un retraso de por lo menos 44 edificios en el sistema educativo neuquino, no de esta gestión. A mí me tocó ser ministro de Gobierno y Educación a fines del 2021, reconocí que había un problema grave respecto de la educación. En ese momento faltaban 35 edificios escolares, también que llegábamos tarde con el mantenimiento escolar. O sea, aquí se han manifestado también situaciones que son propias del gobierno y que se tienen que resolver. También en su momento el análisis de ese 30% sobre los salarios docentes, cuando vos tomás la masa salarial completa, ese 30% se destina al pago de licencias por certificado médico. Eso también es una realidad y se estableció un esquema de controles a través de una auditoría externa. Perdón, repetí por favor ese último que dijiste. Nosotros en el año 2022 hicimos un estudio. Sí. En ese momento se pagaban 5.500 millones de pesos en concepto de salarios docentes. De Eso los es cuales 5.000 mensuales. millones mensuales. Sí. De los cuales 1.500 millones se pagaban por licencias y eso lo originaban los certificados médicos. Para que vos tengas una idea, se auditaban más de 1.200 certificados día. En ese momento no existía la auditoría externa, había alrededor de 25.000 certificados médicos sin auditar, con lo cual procedimos a contratar una auditoría externa para que esos certificados se pudieran auditar en línea, automáticamente, diariamente. Luego, si era necesario, auditorías aleatorias en consultorio, participación en las juntas médicas o historia, el estudio de la historia clínica de quienes presentaban esos certificados. Con lo cual también está comprobado
que hay profesionales de la salud que viven de alguna manera aparentemente de generar certificados médicos a empleados públicos. Bueno, hay una investigación judicial, ¿no? En estos momentos en ese sentido. Una investigación judicial que se queda corta. ¿Por qué? Porque nosotros estadísticamente en aquel momento teníamos un ranking de profesionales que emitían certificados médicos. Por ejemplo, psicólogo que ha sido denunciado, que es de Andacollo, estaba séptimo en el ranking de profesionales que emitían certificados médicos. Para que tengas una idea, había una médica, cirujana psiquiatra, que había emitido certificados en un plazo de 6 meses por 28.000 días de licencia. Ah, qué locura. O sea, digo, aquí también tiene que existir, por supuesto, un compromiso de los colegios médicos para poder auditar este tipo de tareas. Entonces digo, aquí no se trata de estigmatizar a nadie, esto no va en contra de nadie, no va a resolver por sí sola esta ley, por supuesto, si no existe voluntad de todas las partes y por sobre todas las cosas, Fernando, ponemos de una vez por todas en el centro de la escena al estudiante, que es lo más importante. Estamos hablando con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional de la provincia de Neuquén. Osvaldo, respecto de una situación, y sabiendo que esto, por supuesto, es un planteo político, no sé si en los considerandos incluye alguna medida fáctica, digo, si hay, la verdad, te soy sincero, no vi el proyecto, cómo salió, pero como decís vos, claramente necesita de una estructura, de un andamiaje institucional que lo implemente. Ahora bien, en la cuestión legal judicial, digamos, ¿cómo se lleva esto con el derecho a huelga? Que, por supuesto, no es que uno quiera salir acá a hacer banderas de que se paralicen las escuelas neuquinas, ni mucho menos. Más bien, los que me escuchan día a día saben que voy por un camino ya bastante de hartazgo por el contrario, digamos, ¿no? Defendiendo la educación pública, pero sabiendo también de que esa defensa incluye un plano de protestas del mundo de lo razonable, por decirlo así, por definirlo así medio genéricamente. Pero ¿cómo se lleva con la cuestión constitucional un proyecto de estas características? Mira, por supuesto que siempre que se debaten este tipo de proyectos aparecen también los posicionamientos políticos partidarios, históricos, que plantean una discusión filosófica entre lo que hace a un derecho en el rango constitucional y lo que hace a un servicio, que está primero. Claramente el derecho está primero, pero aquí hay dos derechos que están colisionando y que están en tensión. El derecho, por un lado, superior del niño, niña, adolescente y joven de educarse y de recibir educación, y por parte también de trabajadores y trabajadoras de poder manifestarse en una huelga en el caso de que ellos entiendan que sus condiciones laborales no están siendo respetadas. Entonces, nosotros en el artículo 2 de la ley 26.206 dejamos tal cual esa redacción, o sea, se mantiene el derecho, la educación como un derecho superior, y por otro lado se agrega en el artículo 3 la esencialidad de la educación como servicio estratégico. Y allí se produce una argumentación que tiene que ver con plantear guardias mínimas, que claro, algunos dicen, me estás limitando el derecho a huelga. No, de ninguna manera. La huelga la podés realizar, no hay ningún problema y tenés el derecho a hacerla. Pero también el Estado tiene la necesidad de garantizar el derecho a la educación. Porque si no, las defensorías del menor y la justicia intiman, por supuesto, a los estados, sean provinciales o nacionales, a que el derecho de la educación de los chicos también se cumpla. Entonces, esas guardias mínimas serán, si hay 2 días seguidos o consecutivos o discontinuos de una manifestación gremial, se tiene que cubrir en un 30% de guardias mínimas el establecimiento educativo y tiene que tener las puertas abiertas. Porque también es cierto que hay docentes que quieren ir a trabajar y que muchas veces hay quejas, y esto es una realidad, Fernando, hay que decirlo con todas las letras, los obstruyen quizás dirigentes gremiales que no quieren de alguna manera que la escuela esté abierta, porque naturalmente eso es lo que genera mayor ruido desde el punto de vista gremial a la hora de plantear la postura que se plantea. Y en el caso de que haya 3 días también continuos o discontinuos, o más días, se plantean guardias mínimas de un 50%. De esa manera,
insisto, se sostiene y se mantiene el derecho a poder manifestarse, a hacer una huelga, a hacer una manifestación, pero también se puede garantizar ese derecho constitucional que tienen los chicos de poder estar en las aulas siendo educados. Osvaldo, te cambio de tema para bueno, consultarte respecto de una reunión que habían mantenido, creo que la semana anterior, fue con referentes de los trabajadores de la PIAP, de la planta industrial de agua pesada aquí en Arroyito. Habíamos hablado nosotros con ellos respecto a la posibilidad de una inversión de una empresa canadiense. Entendemos que estuvieron ahí con Pablo Servi y con Agustín Domingo también, ¿no? Con los legisladores de Neuquén y Río Negro también, con tus pares en el Congreso, hablando con ellos. Contanos un poco qué estuvo sucediendo allí, cuál es la expectativa de que podría surgir respecto a esa situación. Hay un nuevo despegue e impulso que está tomando la energía nuclear en el mundo, con lo cual las centrales nucleares tienen un rol estratégico en función, por ejemplo, de que Amazon acaba de firmar convenios con empresas que generan energía nuclear, porque tiene la particularidad de ser la generación de energía continua, que son los que necesitan los servidores, por ejemplo, de inteligencia artificial. Entonces, eso de alguna manera va a ir generando que se requiera de producción de agua pesada para abastecer a las centrales termonucleares. Y el otro elemento que también ha surgido es que la energía nuclear está considerada como parte de la transición energética, porque se la considera una energía limpia. Más allá de alguna que otra situación y hecho que hemos tenido en la historia del mundo, la realidad es que está comprobado que la energía nuclear es una energía segura, que asegura continuidad, como te decía, pero que además, por otro lado, también permite ser parte de la transición energética. Entonces, eso le da ventajas comparativas, y allí es donde están apareciendo mercados como China, por ejemplo, que es abastecida de agua pesada por Irán, que no están pasando por sus mejores relaciones y hay una cierta inestabilidad, y también un mercado como puede ser Canadá. Con lo cual, la CONAE y por supuesto la Secretaría de Energía de Nación también están indagando sobre el tema, explorando estas situaciones que se van a ir dando, y nosotros por supuesto hemos estado en contacto también con funcionarios nacionales, de ahí a que se han dado algunos contactos, algunas reuniones, porque hemos tenido la confirmación del Ministerio de Jefatura de Gabinete, ¿no? Para poder analizar estas posibilidades desde Nación. Por eso estamos trabajando esto en conjunto, como decías vos, con Agustín Domingo y Pablo Servi. Bien, bien. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Que tengas muy buena tarde. Un buen día, Luciano y Guadalupe, y para toda la audiencia. Buen día, Nicolás. Comisario, ¿qué fue lo que pasó en la zona de las Ovejas con este rescate a turistas que quedaron atrapados? Bueno, mira, el día martes a las 22:30 horas aproximadamente recibimos un llamado telefónico en la oficina de guardia de prevención desde la hostería local. En la hostería nos hacían conocer de que a las 10 de la mañana aproximadamente había salido un contingente de 7 vehículos con 18 personas a bordo hacia la zona de las lagunas de Pulauquen, que se encuentran a unos 45 kilómetros de acá de la localidad, hacia la zona de Cordillera, ¿no es cierto? Sí. Y que estas personas, bueno, ya eran las 22:30 horas y no habían regresado, y eso les había llamado la atención porque, bueno, sería una travesía de no más de 4 o 5 horas supuestamente. Ante esta situación yo me apersono ahí en la oficina local, entrevisto a la persona que se encontraba ahí atendiendo al público, y en ese momento llega una de las camionetas esta con 2 ocupantes. Entrevisto a este ciudadano, le pregunto qué es lo que había sucedido, y bueno, ahí me dice de que habían quedado 6 vehículos con 16 personas allá en el lugar, que habían quedado varados, enterrados en el barro, ¿no es cierto? En ese transcurso, en esos momentos, llegan otros vehículos más de esta travesía, pero bueno, estos ya nos dicen de que habían quedado 2 vehículos con 4 personas, y que bueno, eso ya había sido imposible sacarlos. Estaban entre sí, estos vehículos estaban a una distancia de 2 kilómetros,
uno de otro, lo que por ahí complicaba más la situación, ¿no es cierto? En este marco de situación lo que hacemos es convocar a la gente de Vialidad Provincial, porque vamos a necesitar alguna maquinaria vial para poder acceder al lugar, ya que es una zona que tiene aproximadamente entre 50 y 60 centímetros de nieve, y que bueno, ya que estas personas habían andado allá en la zona, seguramente habían dañado demasiado la huella, el camino, y eso iba a ser prácticamente imposible acceder al lugar. Claro. Ahí Vialidad Provincial dispone de una máquina tipo cargador, ir limpiando la ruta. Está una pick-up 4x4 y bueno, y el vehículo nuestro policial. Se sale hacia esa zona, se tuvo que ir limpiando el camino, aproximadamente unos 25 kilómetros más o menos se tuvo que ir limpiando con la cargadora e ir accediendo al lugar donde estaban estas personas varadas. Se accedió ahí al lugar, se hizo la extracción de los vehículos y bueno, se regresó a las 11 de la mañana. Bien, o sea, es decir que llevó prácticamente toda la noche, ¿no es cierto? Toda la noche. Se salió de acá de la localidad a las 3 de la mañana y se regresó a las 11. Toda esa hora fue lo que duró el operativo de rescate, ¿no es cierto? Claro. Sí. Comisario, estamos sobre el cierre de la tanda, pero Guada quiere hacerle una consulta. Le apelo, por favor, a su resumen. Me parece que recordarle más que nada, comisario, a los oyentes que las lagunas de Pulovken en este momento están intransitables porque hay muchísima nieve también. Exacto. Como para poner un poco en contexto, las lagunas de Pulauquen, previo a llegar a las ovejas, unos 5 kilómetros antes, tenemos el desvío por ruta 45, tenemos más o menos unos 45, 50 kilómetros para llegar hasta las lagunas de Pulauquen. Las lagunas de Pulauquen es una zona que, bueno, es prácticamente una zona de turismo de verano, así que en este tiempo está todo cerrado y más o menos, como te comentaba recién, hay entre 50 y 50 centímetros de nieve, así que prácticamente es imposible el acceso a la zona, excepto hacerlo en vehículos de este tipo 4x4 con los riesgos que ello incluye. Pero bueno, está buena la pregunta para que la gente por ahí sepa que Sí. está inaccesible el acceso al lugar. Sí. Por último, comisario, las personas se encuentran todas a salvo, ¿no? Sí, las personas están todas a salvo, los 18 a salvo, en buen estado de salud. Estas 4 que quedaron allá en el lugar también, bueno, estaban con poco combustible, poco alimento, pero se logró llegar en tiempo a la zona y poderlos rescatar y bueno, gracias a Dios todo sin novedad. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien por acá. Bueno, muchas Muy gracias bien. antes que nada por estos minutos para charlar con nosotros. Y arranco concretamente por preguntarte de qué se trata esta encuesta provincial que están realizando en los hogares neuquinos. Bien, en este caso no es una encuesta provincial que sea propia de Estadística y Censos, sino que la estamos haciendo en conjunto con el INDEC. Ah, bien. Y ahí quiero hacer una aclaración. Estamos llevando adelante 2 operativos distintos que tienen las mismas características. Bien. Por un lado, se está llevando adelante y de manera continua a lo largo de todo el año la encuesta permanente de hogares. Esta encuesta se realiza en el aglomerado Neuquén-Plotier y, por ejemplo, en estas próximas semanas estamos visitando algunos barrios como Altos del Limay, Bardas Soleadas, Gregorio Álvarez, Villa María y el centro de Plotier. Bien. En simultáneo, estamos llevando adelante la encuesta permanente de hogares Resto Urbano Provincial. Este operativo se aplica una vez al año durante todo el tercer trimestre, es decir, que arrancamos en julio y vamos a estar hasta mediados de octubre más o menos, visitando algunas localidades del interior de la provincia. En este caso, las localidades son Centenario, San Patricio del Chañar, Zapala, Las Lajas, Aluminé, Cutralcó, Plaza Huíncul
Villa Langostura y Chosmalal. ¿Qué hacemos en este operativo? Visitamos los distintos hogares que son seleccionados de manera aleatoria para que puedan representar a otros hogares que tienen características similares. Y les preguntamos cuestiones que tienen que ver con la realidad socioeconómica, particularmente con el mercado de trabajo. Entonces, preguntamos cómo están compuestos los hogares, qué características tienen las viviendas y también si los integrantes han trabajado en la última semana, qué tipo de trabajo realizaron, qué nivel educativo tienen, cuál es el nivel de ingresos. Estas preguntas, que pueden ser un poco más sensibles, siempre toda la información que nos brindan queda protegida bajo la Ley Nacional 17622, que es la Ley de Secreto Estadístico, y nos permite calcular algunos indicadores que son muy importantes, como puede ser la tasa de empleo, la tasa de actividad, el nivel de desocupación, y con eso poder dar cuenta de cuál es la dinámica que está teniendo, por un lado, el aglomerado Neuquén-Plotier, caracterizando a los centros urbanos, y por otro lado, el interior de la provincia. Sí. Jerónimo, ¿qué tipo de resultados se espera obtener en esto y cómo se utilizaría para mejorar las condiciones de vida? Bien, un poco los resultados que esperamos obtener siempre tienen que ver con conocer cuál es el nivel de desocupación que hay, cuántas personas están en una búsqueda activa de trabajo, cuántas personas ya no buscan trabajo porque se han retirado o por la razón que sea, y poder caracterizar y compararnos con la realidad que está atravesando el país también. Este mismo operativo se está llevando adelante por otras direcciones de estadística de otras provincias. De hecho, todo el país está atravesando este mismo operativo. Claro. Te iba a consultar algo que tiene un poco de relación con lo que consultaba Aguada, ¿no? Respecto a este tipo de medidas, ¿no? Estas encuestas que se van realizando, como bien nos destacabas vos la diferencia con el INDEC, ¿con qué tipo de puntos interesantes, digo, que sean relevantes, se encuentran, digo, ante este tipo de encuestas en los hogares? No sé, hablo de lo que tiene que ver en términos de salario, hablo ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica, un poco va por ahí, Jerónimo. Bueno, un poco de relación tiene con lo que estás diciendo, porque además de publicar la tasa de desocupación, que por ejemplo vemos que en los últimos trimestres para el aglomerado fue incrementándose, pero también lo podemos ir comparando con lo que fue el año pasado, o con lo que dio la región o el resto del país, también podemos observar no sé, cuáles son las ramas de actividad más dinámicas, o no sé, de qué manera se está llevando adelante el trabajo, sí, y cuál es el nivel de ingresos. No, y esto inclusive también nos permite, perdón, y sí, esto no. también nos permite compararlo con el valor de la canasta y ver cómo va evolucionando la cantidad de personas que se encuentran por debajo de esa canasta básica, ya sea de alimentos, claro, para calcular la indigencia, o de pobreza de la canasta básica total para calcular la tasa de pobreza. Claro, no, inclusive pensaba cuando nos contabas las localidades donde va a ir justamente realizándose lo que es esta encuesta, como decías recién, digo, no es lo mismo, es una cuestión obvia lo que voy a marcar, pero digo, es para consultarlo justamente con vos. El núcleo, ¿no? Por ejemplo, que es la ciudad capital de Neuquén, con la industria hidrocarburífera, todo el crecimiento económico, las posibilidades de trabajo, ¿no? Bueno, todo lo que decanta todo eso, Jerónimo, plantearlo en ese sentido acá, que hacerlo en una localidad como Las Lajas, o, no sé, mucho más hacia el interior neuquino, donde son otras las posibilidades, son otros los accesos a la posibilidad de trabajo y de salario también, ¿no? Sí, exactamente, y por eso es que se hace el operativo con una muestra, obviamente. No se aplica las preguntas sobre todos los hogares de estas localidades, pero sí a partir de la caracterización de algunos podemos dar cuenta de cómo se comporta el resto total urbano de la provincia.
No vamos a poder decir, bueno, particularmente en Las Lajas, en Chosmalal, Claro. es esta la dinámica, pero sí nos permite dar como un pantallazo de la provincia en general. Ujú. Sí. ¿Los ciudadanos cómo se pueden involucrar con esto? ¿Qué tienen que tener en cuenta para cuando empiece el trabajo? Bien, importantísimo, y siempre hacemos mucho hincapié en solicitarle a la ciudadanía su colaboración, que atiendan a los encuestadores que se acercan a los domicilios. Todos nuestros encuestadores y encuestadoras llevan su credencial, le pueden solicitar el número de DNI y, por ejemplo, ingresar a nuestra página web, que es estadisticaneuquén.gov.ar, gov con B larga, en el apartado verificador de encuestadores y operativos, chequear que efectivamente la persona que los está visitando se encuentra dentro de nuestra base de datos y que el operativo está vigente. Asimismo pueden consultarnos, ya sea a través de nuestro correo estadísticas@neuquén.gov.ar o vía telefónica al 299-4495-840 y despejar cualquier duda que tengan al respecto. Espectacular. Jerónimo, te queremos agradecer por estos minutos y lógicamente vamos a estar atentos a ver cuáles son los resultados que arroja justamente esta tarea que van a llevar a cabo. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la ciudadanía que siempre sigue respondiendo y haciéndose parte de estos operativos. Y también aprovechar la oportunidad para agradecerle a los municipios que nos están dando una mano muy grande para poder armar la logística. En algunas localidades los encuestadores son de las mismas localidades, en otras nos acercamos con el equipo central y en eso los municipios nos están dando una mano grande, así que es un trabajo mancomunado. Claro que sí. Te mandamos un saludo, Jerónimo, muy amable. Luciano, muchísimas gracias por tu contacto. Un saludo para todo el equipo y la audiencia. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerte, Abigail. Y bueno, más que nada voy a ir directamente a esto, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta inflación de julio? Que yo presentaba un poco, Abigail, y lógicamente apelo a tu función y a tu conocimiento. Me imagino que ante los ojos del presidente de la Nación y del ministro Caputo, más que positivo esta situación que estamos describiendo, ¿no? Sí, me parece que es para todos, ¿no? Una sensación de alivio, de alegría, que la inflación finalmente se esté desacelerando. Como bien decías, el número de la variación mensual, esto es respecto al mes anterior, de un 4%. Y la alegría de todos es que es la menor en muchísimo tiempo. La inflación acumulada de este año ya están rondando el 87% y la interanual está quedando en torno al 263,4%. Claro. Lo que estamos viendo... Sí. Completa, por favor, Abigail. Dale. Estamos viendo básicamente que la distorsión de precios relativos se está ajustando, ¿sí? Se están corrigiendo. Aún queda muchísimo por ajustar. El Banco Central publica que, por ejemplo, la electricidad, el gas, alquileres, expensas, el transporte público, todavía hay tarea por hacer ahí. Pero hay algunas cuestiones que ya se están enmendando y eso se están viendo en los números. Sobre todo, que es la traslación de cómo el dólar aumenta y eso impacta en la inflación. Claro. Abigail, elegíamos comenzar con vos, ¿no? en este marco a nivel nacional, por eso te consultaba respecto a esta posición o este recibimiento de los números de parte del gobierno nacional, lógicamente trasladado, ¿no?, a la sociedad en general, como bien nos decías vos, y particularmente Neuquén tuvo un porcentaje que tiene que ver con un 5,2%, ¿no? Un poquito más elevado que la media. ¿Qué nos podés aportar desde esa característica puntual, digo, de esta provincia en particular? Sí, claro. Nosotros acá en Neuquén tenemos asociados los costos de transporte a los precios, pero dentro de todo la región de la Patagonia dio un 4,2, lo cual también es muy positivo, pero sucede que, bueno, Neuquén per se es caro, hay muchos precios que, bueno, no están atados a la inflación, a los valores, por ejemplo, del petróleo, ¿sí?
Y bueno, es el costo de vivir un poco lejos de los centros de distribución. Claro, sí, sí, la vieja historia de siempre, ¿no? Como bien lo marcabas vos en los costos de traslado. Y sobre todo teniendo en cuenta por ahí, después metiéndonos en cuestiones más particulares, ¿no? Hablamos de la carne, que sufrió varios aumentos, hablamos de la fruta, si se quiere, y me guío por estas cuestiones, frutas y verduras inclusive, y me guío por estas cuestiones retomando un poco las palabras tuyas del comienzo. Digo, una noticia que esperamos todos sea el principio del camino, ¿no? Para encontrar este tipo de solución a un factor que ha sido cíclico a lo largo de los gobiernos y de los años de manera relacionada, ¿no? En la Argentina, Abigail. Y sí, exactamente. En eso coincido completamente. Resolver la inflación es tal vez el tema principal de todos los gobiernos, porque sabemos que aqueja a los consumidores finales y directamente a la decisión de consumo de las familias. Entonces, por eso es que celebramos todos este número, sí, y ojalá que el sendero sea en torno a esto, ¿no? Que sea una tendencia y se pueda estabilizar en el tiempo. Claro. Desde tu perspectiva, Abigail, sé que por ahí es un poco complicado hablar de tiempos, pero digo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que comienzan muy levemente a dar señales, como bien decías vos, de un reacomodamiento por lo menos de la economía, sobre todo teniendo en cuenta de los precios, ¿podemos hablar concretamente de tiempos acá, en este reposicionamiento que justo hablabas vos de precios? Es un poco complicado tener el timing, porque este gobierno, si uno supiese de primera mano cuándo se van a ejecutar las acciones, el plan de shock no funcionaría. Entonces, acá lo principal es que esta tendencia está clara y el próximo desafío es la economía encepada, ¿sí? Finalmente levantar el cepo, y yo creo que el gobierno va a confluir todas sus energías para que todos estos indicadores estén en torno a ello. Claro. Y cuando el momento de levantarse el cepo, no exploten estos índices por el aire, tanto la inflación como las cotizaciones de los dólares financieros y el oficial. Claro. O sea que estaríamos un poco, si te entiendo puntualmente, Abigail, ante un posible escenario concreto, ¿no? De decir, como mencionabas recién, que deje de ser una tendencia y comience a convertirse en un camino más real, más palpable, ¿no? En términos económicos, macroeconómicos, pero también de la tendencia a nivel nacional, ¿no? Y esperemos que así sea, porque bueno, creo que todos hemos sufrido la distorsión de los precios que genera la inflación. Y sabemos que tanto para el entramado productivo como para los consumidores finales, realmente es una decisión, es un número que lo tenemos que tener en mente y los argentinos estamos acostumbrados a tener en la cabeza, ¿no? La inflación y la cotización del dólar. Claro, los dos factores a tener en cuenta, claro. Y sí. Así que bueno. Abigail, esperemos que esto siga en baja. Claro que sí. Esperemos que nuestro nuevo contacto sea justamente para seguir reafirmando esto. Gracias por ayudarnos a comprender un poquito más allá de lo que uno puede entender. Así que agradecemos por estos minutos para charlar con nosotros. Por favor, a disposición cuando quieran. Hola, ¿qué tal, Fernando? Un saludo para vos, el equipo de la radio, y todos los oyentes del programa. Muchas gracias. Bueno, impacta, ¿no? En Neuquén esta definición, se elevan los topes para quienes pueden acceder al subsidio de la tarifa. Sí, esto, básicamente está asociado al registro de acceso de los subsidios de energía, en el cual, establece un tope que está ligado a la canasta básica tipo 2, es una proporción, si se quiere, y además sumado en el caso de las provincias que se encuentren en la Patagonia con un porcentaje más. Y entonces, esto hace que los límites, digamos, de los menores, de aquellos que están catalogados como menores ingresos, suba los ingresos que tiene que tener, por familia, digamos, o por miembros de lo que componen donde uno va a pedir el subsidio. Entonces, claramente esto afecta, no afecta, sino que, se ve incorporado estos límites y hace, que en el caso de menores ingresos, que anteriormente estaba establecido cerca del millón, digamos, ahora se aumente considerablemente y, puedan
de alguna manera solicitar, pero bueno, hay que aclarar que se extendió el plazo desde que estaba establecido con fecha de vencimiento el 5 de agosto, pero se extendió hasta el 4 de septiembre para aquellos clientes residenciales sociales que nunca se hayan inscrito, ¿bien? O sea, anteriormente por las reglamentaciones que estaban establecidas, el hecho de tener una tarifa residencial social automáticamente se catalogaban como usuarios N2 de menores ingresos. Claro, ya quedaron registrados esos, digamos. Claro, esos quedaban registrados, pero ¿qué es lo que salió, digamos, con la nueva reglamentación? Surge que tienen que estar todos inscriptos en el registro. Sí. O sea, no alcanza con el hecho de que automáticamente anteriormente se hayan catalogado como N2 de menores ingresos, sino que ahora sí o sí, digamos, deben inscribirse, Ajá. tienen que estar inscriptos, y por eso es la ampliación del plazo que se dio en particular. Bueno, bien lo comentabas y en muchos medios ha salido, digamos, ahí básicamente bajó o no estaba la expectativa, digamos, de inscriptos, lo cual uno estaba previendo, desde el gobierno estaba previendo que se inscribieran, con lo cual, bueno, atento a estas muchas problemáticas por ahí asociadas a cuestiones técnicas o operativas, se vio, digamos, que estos usuarios que estaban en condición de inscribirse no lo han hecho, o es muy baja, digamos, la inscripción, con lo cual, bueno, se procedió a dar esta prórroga hasta el 4 de septiembre. Nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte, ya lo venimos haciendo hace aproximadamente 2 o 3 meses que venimos con esta campaña, Sí. previendo cuando vencía ahora el 5 de agosto, y ahora seguimos haciendo, estamos armando distintos dispositivos en distintas localidades, ciudades o parajes en los cuales nosotros prestamos el servicio, muchas veces en conjunto con los municipios o con las comisiones de fomento, como bueno, para poder lograr captar a estos clientes residenciales sociales, porque bueno, realmente si no se logra la inscripción, y si en el caso de que no se inscriban, automáticamente los pasan de mayores ingresos, y bueno, van a ver una suba en la factura, que no es producto de un aumento propiamente dicho en la tarifa, sino de tener, digamos, la quita de subsidio. Entonces, por eso estamos remarcando mucho, hemos hecho muchas campañas, insisto, estamos trabajando en cada uno de los servicios eléctricos de las localidades en las cuales atendemos. Pueden hacer las consultas, hemos armado distintos dispositivos. La semana vamos a estar en la zona sur, en distintas localidades, en San Martín, en Junín, en Villa Langostura. Vamos a estar en conjunto con los municipios para, bueno, lograr, digamos, porque esto tiene un real impacto, tal cual lo planteaste vos en la radio, digamos, es un impacto que va a tener en el bolsillo de los clientes. El tope en Neuquén llega a 3.8 millones de pesos de ingreso por grupo familiar. Exactamente, esto es lo último que salió, digamos que, insisto, es en función, digamos, de la canasta básica. Entonces, bueno, estos topes sumados, digamos, a este porcentaje por zona patagónica. Entonces, esto hace que aquellos que hoy estén con una tarifa, por ejemplo, tarifa social residencial, y que no se hayan inscrito y tengan ingresos menores a lo que están establecidos, bueno, puedan seguir manteniendo los subsidios como una categoría N2 de menores ingresos. Mario, de todos modos es por un cupo del consumo esto, no es que es sobre el total del consumo, ¿no? Era esa la situación, ¿no? Si mal no recuerdo. También, digamos, con la nueva disposición es algo que varió y que también se vio, digamos, en la última facturación que recibieron nuestros clientes. Hemos recibido muchas consultas respecto a esto, porque bueno, se veía que, te doy un ejemplo, por ejemplo, que consumían lo mismo que el mes pasado, y la facturación la factura fue mayor el importe. Entonces, uno cuando entra en el análisis, lo que se estableció en el caso de los N2 de menores ingresos, que antes no existía un tope, antes uno consumía, o toda la energía consumida en el mes la pagaba subsidiada, ahora se estableció de 350 kWh por mes, en el caso de usuarios que cuenten con red de gas y que sean, digamos, de tarifa N2, de que sean de menores ingresos, y 700 kWh en el caso de que no cuenten con red de gas. Y para el caso de los N3, que eran los ingresos medios, eran los que están, digamos, tienen ingresos mayores, digamos, a los establecidos a los topes de ingresos bajos, y menores a los que sean de mayores ingresos, esos usuarios antes tenían un tope de 400 kWh al mes, y eso lo han bajado a 250 kWh mes, en el caso de que cuenten con red de gas, y de 500
kWh mes en el caso que no cuenten con red de gas. Entonces, se vio principalmente, digamos, en el caso de los de menores ingresos, que antes no tenían un tope, bueno, se vieron, digamos, de alguna manera afectados o notaron, digamos, en la factura que había una diferencia de costos, pero no era por un aumento de tarifa principalmente, sino que era esos kilowatts de excedentes se lo facturan sin el subsidio. Mario, me imagino que entonces ahora la ampliación del tope, siempre teniendo en cuenta esta situación particular de que es por un segmento del consumo, para que quede bien claro, le llega no sé si decir la mayoría, pero a muchos de los usuarios del EPEN, ¿no? Sí. Con este corrimiento del tope, digo, ¿no? Con este corrimiento es automático, en realidad el registro, ya aquellos que se han inscrito antes, hay que ver, digamos, cómo toma la base de datos, digamos, de Nación, cómo los catalogan, digamos, o si hay una reestructuración, pero sí está claro, digamos, y nosotros estamos apuntando principalmente, tenemos casi, cuando iniciamos el proceso teníamos casi 4.700 clientes que eran residenciales sociales que todavía no estaban inscritos en el RACE. Mirá. Hemos hecho algunas de estas campañas, hemos logrado casi captar 800, 900, pero bueno, nos queda bastantes, digamos, clientes que están en condiciones de inscribirse. Entonces, bueno, por eso estamos apuntando a esta campaña, porque realmente si no se inscriben y pasan a quedar catalogados como de mayores ingresos, van a ver en la facturación unos aumentos que van más del 100%. Y, insisto, no es producto del aumento de tarifa, que puede haber un aumento de tarifa que está escalonado y demás, sino que principalmente es por el hecho de no tener subsidiada la energía. Claro. Estamos hablando con Mario Moya, el presidente del directorio del EPEN. Me imagino desde la perspectiva para el análisis ya y por lo que estén viendo ustedes, el gobierno nacional habrá visto una situación complicada respecto de los efectos que podía tener esto en la economía de millones de argentinos, ¿no? ¿Qué están viendo acá en Neuquén respecto a cómo se cumple con el pago? ¿Se está sintiendo ya el efecto de esos incrementos en cómo están pudiendo cobrar la energía? Sí, se siente en principio cuando hay algún ajuste, digamos, en la tarifa, o en este caso con la quita de subsidio, se siente las primeras semanas o cerca de las fechas de vencimiento. Por ahí baja un poco la recaudación que uno tiene prevista, pero bueno, al final se termina de alguna manera ajustando o logrando, digamos, los índices, pero bueno, sí tenemos una merma principalmente cuando ocurren estos casos, ¿no? Estas situaciones de o se aplica algún concepto o alguna decisión del gobierno nacional, en este caso de la quita de subsidios o de los topes. Bueno, uno cuando ve el cobro de esta factura, bueno, por ahí se ralentiza un poco o se asignan, digamos, los gastos de la familia, digamos, asignan los gastos quizás a otras necesidades y bueno, por ahí va relegando el pago de la factura de energía, que por otro lado también, digamos, lo hemos anunciado y hemos trabajado en algunos planes de pago para aquellas facturas que están vencidas, se puede lograr, digamos, un pago, y principalmente aquellas zonas donde no tienen gas, que los consumos son importantes, bueno, se puede hacer un plan de pago, un anticipo y un plan de pagos, como bueno, por ahí dar una colaboración, si se quiere, desde el punto de vista de tratar de que de alguna manera se sectorice o se plantee este plan de pago que pueda afrontar y que, bueno, pueda mantener el servicio eléctrico. Clarísimo. Eso estamos trabajando, se nota, digamos, está claro, se nota, pero bueno, un poco se va acomodando en función de que pasan la semana o los días después de la fecha del vencimiento. Y Mario, entonces, 4 de septiembre cierra definitivamente el plazo, hay tiempo para reempadronarse allí. La web es argentina.gov.ar/subsidios, básicamente para la inscripción. Sí, esa es la página. Uno puede también acceder a la página de PEN y tenemos un link que los dirige. Es necesario tener los datos, digamos, por un lado, tener el documento, el último DNI, digamos, del titular, tener los datos socioeconómicos de los miembros de la familia o los que habitan en el caso donde está, digamos, la factura de energía y de luz, tener la factura de energía y de luz, porque hay datos que se toman de ahí, como el número de medidor o el número de suministro. Bueno, son todas cuestiones, y después datos socioeconómicos que uno va completando, y tener un correo también es necesario incorporar, porque ahí le llega el dato de que el trámite se inició, y también les agrega o les envían
en la primera, de alguna manera, en qué segmento a priori estaría, digamos, ¿está bien? Claro. Aquellos que son clientes nuestros también pueden ver en la página con el número de cliente o el número de usuario, perdón, el número de medidor, puede obtener, digamos, si ya está, digamos, inscrito en el RASPE, y por otro lado, si está inscrito, en qué categoría está. Eso es como, de alguna manera, como para hacer un control, sino también en las facturas, tanto de electricidad como de gas, aparece, digamos, el grupo que es, o puede ser N1, N2 o N3, digamos, ahí aparece dentro de la factura. Y por otro lado, también, aquellos clientes, digamos, se pueden hacer que tengan alguna duda, alguna consulta, pueden acercarse o bien a los dispositivos, esto que te comentaba, que estamos trabajando con los distintos municipios y damos difusión mediante las redes nuestras, las redes sociales, digamos, ya sea Twitter o la misma página, vamos informando cuáles van a ser las fechas, digamos, de estos dispositivos, o se pueden acercar a los servicios eléctricos en horario de atención al público para evacuar alguna duda. Esto, la inscripción, insisto, siempre es particular, esto es personal, pero bueno, atendiendo que tenemos este plazo, que estamos apuntando a lograr la mayor inscripción de los clientes, por ahí algunas consultas podemos facilitar, accedemos, digamos, y por ahí podemos evacuar las dudas, ¿no? Bien, vamos a ir mencionándolas también nosotros por nuestra parte, mucha gente seguramente tomando nota de los que no saben y de los que sabían también cómo hay que hacer este mecanismo de inscripción. Mario, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación y por dar a difundir este tema tan importante, y bueno, cualquier consulta estamos a disposición desde PEN. Gracias, que tengan muy buena tarde. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Un gusto retomar el diálogo con vos y gracias por estos minutos. Queríamos, ¿qué estuvieron viendo en la temporada alta? Contanos un poco el panorama que estuvo tallando en este invierno. Bueno, la temporada alta, la verdad que no podemos quejarnos, si bien a nivel contexto, a nivel país, sabemos que ha habido, digamos, en ciertos destinos menos afluente de turismo. En nuestro caso mantuvimos niveles similares a años anteriores, un poquito inferior en algunas semanas, pero con un afluente de turismo que nos resultó positivo, ¿no? En ese sentido, vos mencionabas las nevadas. Este invierno fue especial porque tuvimos nevadas muy tempranas, y la realidad es que incluso hoy estamos con el pueblo bien brillante, sin nieve a nivel del pueblo, pero con buena nieve en los cerros y por supuesto en el cerro Batea Mahuida, como para poder disfrutar de las actividades de nieve. Claro, me imagino, porque tienen, nieve hasta temporada baja. ¿Hasta cuándo se extiende? Mira, en principio hasta mediados de octubre. Hasta mediados de octubre está proyectado que el parque de nieve pueda seguir funcionando. Mira. Y en general después, las cumbres las seguimos viendo con sus manchas de nieve hasta, te diría, mediados de diciembre. Ya casi con calor y nieve, como me ha ocurrido en alguna... O con todos los climas juntos un fin de semana, por ejemplo, también. Puede ser, tal cual. Bueno, es bien patagónico en ese sentido. Sí, una locura, una belleza. Me decías, la cuestión económica tallando, por supuesto, pero sosteniendo la convocatoria. ¿Hay un indicador para contrastar respecto del año pasado? Digo, caída de qué porcentaje, qué estuvieron viendo. Sabemos que ha ocurrido en buena parte de la cordillera también. Mira, tuvimos varias, a las primeras semanas de julio estuvimos por arriba del año anterior. Mira. Unos 10, un poco más puntos por arriba en cuanto a ocupación, con una ocupación rondante los el 30%, ¿no? Pero que esa semana es una semana típicamente baja porque todavía las familias no entraron en receso escolar. Y luego la segunda semana de julio, que fue la primera semana de vacaciones para Neuquén y para otras provincias, observamos una ocupación aproximada del 55%, que era muy parecido al año pasado, y las últimas 2 semanas estuvimos entre el 70 y el 77% de ocupación. Que comparado con el año anterior tuvimos una semana en un nivel semejante y otra semana a un 85, cercano a un 90. Con lo cual ahí fue la baja que más marcada, ¿no?, que sentimos este año. Pero la realidad es que en promedio estuvimos muy parecidos, no podemos quejarnos, la verdad que fue una temporada, por lo menos con
con buena cantidad de visita y posibilidades de disfrutar del invierno, ¿no? En la localidad. Claro que sí. Se viene mañana empieza la fiesta Pirren, ¿es así? Sí, mañana tenemos una fiesta muy especial, que es la fiesta de la nieve, la fiesta del Pirren, que es una fiesta que típicamente organiza a mitad de temporada Batea Mahuida. La comunidad Mapuche Puel, por supuesto, es quien la organiza y quien nos recibe en su casa en Batea Mahuida para poder disfrutar de todas las actividades de nieve, rodeados de un entorno festivo, con buena gastronomía tradicional, con música en vivo, con DJ durante todo el día y después shows musicales, ¿no? Que se presentan en ciertos horarios. Bueno, una propuesta gastronómica, como te digo, la verdad que es un gran evento como para poder disfrutar de 2 días a pleno en el parque de nieve de una manera distinta a lo tradicional. Claro, claro, y con mejores precios también, digamos, ¿no? Alguna baja de precios por producto de la estacionalidad, ¿no? Sí, igualmente. Digo, para los esquiadores, ¿no? Sí, eso, en realidad el descuento mayor lo vamos a tener a partir del 18, bien. Que ahí ya para Batea Mahuida empieza la temporada baja, y ahí sí vemos un cambio en los precios de los pases para esquiar. Bien. Lo que tenemos es como propuesta este fin de semana, que es algo muy especial, es el día sábado, que van a realizar un esquí nocturno y una caminata nocturna dentro del bosque de Pehuenes. Qué locura, es algo qué lindo. Muy especial. Sí, me imagino que sí. ¿Es una caminata que puede participar una familia, digamos? ¿O es más para plan deportivo? No, en ese sentido es abierto, bastante amplio en cuanto a las edades, es familiar porque es una caminata sencilla, pero lo interesante es que es guiada por guías de sitio de la comunidad Mapuche Puel, y utilizan las raquetas tradicionales de la comunidad mapuche, que se llaman chihuas o maullos, que están construidas de manera artesanal con caña coligüe, con tientos, son circulares, digamos, son muy especiales, son distintas a las que solemos conocer, ¿no? Y la intención es que puedan tener esta experiencia de caminar en la noche, entrar a un bosque de araucarias con todo el cielo estrellado, con la luna, y que estas guías de sitio, que son las que acompañan, las que guían en esta experiencia, también puedan compartir, por supuesto, acerca de la cultura y, bueno, de la historia, de lo que significan esos bosques, ¿no? También, y, bueno, de toda la energía que transmite el Batea Mahuida siempre. Con los pehuenes ancestrales. ¿Qué es el Pirren? Perdón la pregunta y la ignorancia, no tengo... Pirren es nieve. Es nieve en Mapuche, en Mapuzungún. Exacto. Bien. Claro, es la fiesta de la nieve en Fernando Castro, es la fiesta de la nieve. Se dice Pirren, está bien. Exacto. Está muy bien. Pero bueno, ahí todos los días trato de aprender algo nuevo y en este caso aprendí qué significa Pirren. Bueno, entonces, obviamente, la gente tomando nota y ya ¿cómo se está llegando? ¿Cómo está la ruta? ¿Cómo está la bajada del Rahue? ¿Por dónde conviene ir? Mira, hoy estamos recomendando, porque Vialidad tiene, digamos, habilitado a través de su parte diario de información, el camino a través de la 46, a través del Rahue, a Luminé, ingresando después por la 23 hasta Villa Pehuen Moquehue. Yo hice el camino hoy, que justo tuve que ir hasta Neuquén, y la verdad que está impecable. Se puede transitar sin problema. Lo que sí, bueno, como siempre, la recomendación es que traten de viajar en horario diurno, que vengan descansados, ¿sí? Con todas las precauciones pertinentes y, por supuesto, disfrutando del paisaje, pues es parte también del viaje. Una vez que arrancamos, nos subimos al auto, ya estamos de viaje y también con la posibilidad de disfrutar de todos los paisajes que significa, ¿no? el camino hacia la llegada a la localidad. Terrible, muy entretenido y siempre con cuidado. Yo había ido un par de veces por Primeros Pinos, interesante también con las complicaciones que todos sabemos, pero y la última vez fuimos por Aluminé, por el Rahue, y bueno, es una verdadera locura en el buen sentido, una belleza, y cuando termine la obra de asfalto, bueno, va a ser una barbaridad. Otros 7 lagos, como creo que ya hemos hablado alguna vez. Y bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos, Eugenia, a lo mejor para este finde y para lo que viene y lo que queda de la temporada. Muchas gracias.
Al contrario, Fernando, muchas gracias a ustedes. Los esperamos en Villa Pegüeña, Moquehue. Con todo gusto, un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.